Hola, mi amor. Suscríbete y dale like para más historias impactantes. Prepárate para esta confesión devastadora. Mi nombre es Valentina, y lo que voy a contarte destruyó mi mundo en una sola noche. Pensé que mi mejor amiga desde la infancia era mi hermana del alma, hasta que descubrí la verdad más dolorosa sobre la muerte de mi esposo. Esta es la historia de cómo la persona en quien más confiaba orquestó la tragedia más grande de mi vida, y cómo el amor que creí perdido para siempre regresó de la manera más inesperada. Todo comenzó 6 meses después del funeral de Alejandro, cuando encontré un video en su teléfono que había quedado olvidado en el cajón de su escritorio. Lo que vi en esa grabación me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre su accidente automovilístico, pero lo más devastador no era lo que mostraba el video, era quién lo había grabado. Han pasado exactamente 6 meses desde que enterramos a Alejandro, mi esposo de 4 años, y todavía despierto cada mañana esperando escuchar su risa desde la cocina. El accidente automovilístico había sido tan repentino, tan absurdamente cruel, que aún no lograba procesarlo completamente. Un camión que se pasó el semáforo en rojo. Una colisión frontal. Muerte instantánea según me dijeron los médicos para consolarme. Mi mejor amiga Sofía había sido mi salvación durante estos meses. Sofía Hernández, mi compañera de aventuras desde los 5 años, mi dama de honor, la madrina de nuestro hijo Mateo de 3 años. Sin ella, probablemente me habría hundido completamente en la depresión que me acechaba cada noche. Valentina, necesitas empezar a organizar las cosas de Alejandro. Me había dicho suavemente esa mañana mientras tomábamos café en mi cocina. No es sano mantener todo exactamente como él lo dejó. El duelo tiene que seguir su proceso natural. Tenía razón, como siempre. Sofía era psicóloga clínica. Siempre sabía exactamente qué decir para ayudarme a sanar. Por eso ese sábado por la tarde, mientras Mateo dormía la siesta, me armé de valor y subí a nuestro dormitorio para comenzar la tarea más dolorosa de mi vida. Empecé por su mesita de noche. Libros que nunca terminaría de leer, su reloj favorito que ya nunca marcaría el tiempo de sus días, recibos arrugados de lugares donde habíamos sido felices. Y al final del cajón, casi olvidado debajo de unos papeles, estaba su teléfono personal. Su teléfono del trabajo había sido destruido en el accidente, pero este era el que usaba para cosas personales, para nuestras fotos familiares, para los videos tontos que grababa de Mateo jugando. La policía nunca lo había pedido, porque el caso había sido cerrado inmediatamente como accidente vehicular claro. Lo encendí con manos temblorosas. Su fondo de pantalla era una foto nuestra del último día de nuestras vacaciones en la playa, hace apenas 2 meses. Nos veíamos tan felices, tan ajenos a que nuestro tiempo juntos estaba contado. Comencé a revisar sus fotos, sonriendo a través de las lágrimas al ver videos de Mateo aprendiendo a caminar. Fotos nuestras en cenas románticas, selfies que se había tomado haciendo muecas graciosas para hacerme reír cuando estaba triste. Pero entonces encontré algo que no tenía sentido. Un video grabado la noche antes de su muerte. La fecha y hora eran claras. 11:47 p.m. del viernes anterior a su accidente. Alejandro aparecía en su auto, en lo que parecía ser el estacionamiento de algún lugar que no reconocí. Tenía una expresión de nerviosismo que nunca le había visto antes. No sé si esto es una buena idea, lo escuché decir hacia alguien que estaba fuera del encuadre. Esto puede arruinar todo lo que hemos construido. Una voz femenina le respondió, pero no se escuchaba claramente debido al viento. Sin embargo, había algo familiar en el tono, en la cadencia de esas palabras que no lograba identificar. Valentina no puede saber nada de esto. Jamás, continuó Alejandro con voz tensa. Si se entera de lo que realmente pasó aquella noche, perdería la confianza en las 2 personas que más ama en el mundo. Las 2 personas que más amaba. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué había pasado aquella noche? ¿Y por qué había grabado esta conversación? El video continuó por unos minutos más, pero la calidad del audio era terrible.
y no pude entender el resto de la conversación. Sin embargo, justo antes de que terminara, la cámara captó por un segundo el reflejo de la otra persona en el vidrio del auto. Lo que vi me congeló la sangre completamente. El reflejo mostraba claramente el perfil de una mujer con cabello largo y rizado, usando el collar de perlas distintivo que yo conocía perfectamente. Era Sofía. Mi mejor amiga estaba teniendo una conversación secreta con mi esposo la noche antes de su muerte, y él había grabado todo como si supiera que algo terrible iba a pasar. Reproduje el video una y otra vez, tratando de convencerme de que estaba viendo cosas que no existían. Pero no había duda. El collar de perlas había sido un regalo de graduación que Sofía recibió de su abuela hace años, y lo usaba constantemente porque decía que le daba suerte. El perfil era inconfundible, la nariz respingona, el cabello rizado que siempre se recogía del lado izquierdo, los gestos con las manos que conocía de memoria después de 23 años de amistad. Mi mente corrió hacia conversaciones recientes. Sofía siempre había sido muy insistente en que no revisara las pertenencias de Alejandro, que era mejor dejar descansar su memoria. Ahora entendía por qué. Ella sabía exactamente lo que podía encontrar en ese teléfono. Bajé las escaleras como un zombi y encontré a Sofía en la sala, jugando silenciosamente con Mateo mientras él armaba rompecabezas en el suelo. La escena se veía tan perfecta, tan normal, que por un momento dudé de lo que acababa de descubrir. ¿Encontraste algo interesante arriba?, me preguntó sin levantar la mirada, pero noté una tensión en su voz que nunca había percibido antes. Nada especial, mentí, observando cada microexpresión de su rostro. Solo fotos familiares y algunas cosas del trabajo. Qué bueno que no había nada que te alterara, respondió. Y por primera vez en todos nuestros años de amistad, sentí que Sofía me estaba mintiendo descaradamente. Es mejor recordarlo como el hombre maravilloso que era. Esa frase me inquietó profundamente. ¿Por qué hablaba de recordarlo como el hombre maravilloso que era? ¿Acaso había algo sobre Alejandro que yo no sabía? ¿Algo que solo ella conocía? Sofía, le dije de la manera más casual posible. La noche antes del accidente, ¿sabes si Alejandro salió de casa? Me parece recordar que llegó un poco tarde, pero no estoy segura. Vi cómo su rostro se tensó ligeramente antes de responder. No tengo idea, Val. Sabes que esa semana estuve muy ocupada con la conferencia de psicología en el hotel del centro. Apenas tuve tiempo para mis propios asuntos. Otra mentira. La conferencia había sido la semana siguiente, no esa. Lo recordaba perfectamente porque Sofía había cancelado nuestra cena de los miércoles, precisamente porque tenía que preparar su presentación. Tienes razón, le dije, fingiendo no haber notado su error. Mi memoria está un poco confundida últimamente. Es completamente normal después de un trauma como el que viviste, respondió, retomando su tono profesional de psicóloga. El duelo puede afectar nuestra percepción del tiempo y los recuerdos. Por eso es tan importante que no te obsesiones revisando cosas del pasado. Cada palabra sonaba como una advertencia disfrazada de consejo médico. Esa noche, después de que Sofía se fuera y Mateo se quedara dormido, volví a revisar el teléfono de Alejandro con más detenimiento. En sus mensajes de texto, encontré conversaciones que me helaron el alma. Había un chat con un contacto guardado simplemente como S, que se remontaba a 3 meses antes de su muerte. Los mensajes eran crípticos, pero claramente indicaban que se habían estado viendo en secreto. No podemos seguir con esto, había escrito Alejandro 2 semanas antes del accidente. Ya es muy tarde para echarse atrás, había respondido S. Ella nunca nos perdonaría si se entera ahora. Exactamente por eso tenemos que parar. Valentina merece la verdad. La verdad la destruiría. ¿Eso es lo que quieres? El último mensaje era del día anterior a su muerte. Nos vemos esta noche en el lugar de siempre. Necesitamos resolver esto de una vez por todas. Mi mejor amiga y mi esposo habían estado teniendo encuentros secretos durante meses. Pero lo que más me aterrorizaba no era la posible infidelidad.
Era la coincidencia demasiado perfecta. Alejandro muere en un accidente justo después de decidir que quería contarme la verdad. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y busqué en Internet los detalles del accidente que nunca había querido leer antes. Según el reporte policial, Alejandro había perdido el control de su vehículo en una curva que conocía perfectamente. Había tomado miles de veces para ir al trabajo. Pero había un detalle que me llamó la atención. El accidente había ocurrido a las 6:43 a.m., cuando Alejandro normalmente salía de casa a las 7:15 a.m. para llegar puntual a la oficina. ¿Por qué había salido tan temprano ese día? ¿A dónde iba? Y más importante, ¿había sido realmente un accidente? Durante los siguientes 3 días, actué como si nada hubiera pasado. Sofía venía a visitarme como siempre, me ayudaba con Mateo, me preparaba té y me escuchaba procesar mi duelo. Pero ahora cada gesto suyo me parecía calculado, cada palabra sonaba falsa, cada sonrisa se sentía como una máscara perfectamente ensayada. El miércoles por la noche, después de acostar a Mateo, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a Ricardo Vázquez, el hermano menor de Alejandro, quien trabajaba como investigador privado en la ciudad. Ricardo, necesito que me hagas un favor sin hacer preguntas, le dije directamente. Quiero que investigues los detalles del accidente de Alejandro, todos los detalles que puedas conseguir. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Valentina, ¿estás segura? A veces es mejor dejar descansar a los muertos. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Dame una semana, respondió finalmente. ¿Y Valentina? Si encuentro algo perturbador, ¿realmente quieres saberlo? Necesito saberlo. Mientras esperaba los resultados de Ricardo, decidí hacer mi propia investigación. Revisé minuciosamente las redes sociales de Sofía, buscando cualquier rastro de comportamiento extraño en los meses previos a la muerte de Alejandro. Lo que encontré me dejó sin aliento. En sus fotos de Instagram, había múltiples imágenes en lugares que reconocía. El café donde Alejandro y yo habíamos tenido nuestra primera cita, el parque donde él me había propuesto matrimonio, incluso el restaurante donde celebramos nuestro último aniversario. Todas las fotos estaban etiquetadas como momentos especiales con amigos, pero nunca mostraba con quién estaba. Pero lo más inquietante era la cronología. Cada lugar que aparecía en las fotos de Sofía era un sitio donde Alejandro y yo habíamos tenido momentos importantes, y las fechas de sus publicaciones coincidían exactamente con días en que Alejandro había llegado tarde a casa, con excusas vagas sobre trabajo extra o reuniones imprevistas. El viernes por la noche, Sofía apareció en mi casa sin avisar, como hacía a menudo. Pero esta vez traía una botella de vino y una expresión extrañamente nerviosa. Pensé que podríamos tener una de nuestras noches de chicas como antes, me dijo, evitando el contacto visual. Siento que últimamente has estado muy distante conmigo. No he estado distante, respondí, estudiando cada microexpresión de su rostro. Solo estoy procesando muchas cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Preguntó. Y noté que sus manos temblaban ligeramente al servir el vino. Como el hecho de que encontré el teléfono personal de Alejandro, dije directamente, observando su reacción. Sofía se quedó completamente inmóvil por un segundo, con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. ¿Y había algo interesante? Videos familiares, principalmente. Fotos de Mateo. Hice una pausa deliberada, aunque había algunas conversaciones extrañas que no logré entender completamente. ¿Qué tipo de conversaciones? Su voz sonó forzada, demasiado casual. Mensajes con alguien identificado solo como S. Parecían estar planeando encuentros secretos. Sofía tomó un sorbo largo de vino antes de responder. Probablemente era trabajo. Alejandro tenía muchos clientes confidenciales en su firma de arquitectura. Tienes razón, dije, fingiendo estar convencida. Es solo que
Algunas cosas no tienen mucho sentido para mí. ¿Cómo qué? Como por qué salió tan temprano el día del accidente. O por qué estaba en esa carretera en particular, que no era su ruta normal al trabajo. Vi cómo Sofía apretó los dedos alrededor de la copa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Valentina, creo que estás entrando en un terreno peligroso. A veces, cuando perdemos a alguien que amamos, nuestra mente crea teorías conspirativas para lidiar con el dolor. Es un mecanismo de defensa común. ¿Estás diciéndome que estoy loca? Estoy diciéndote que estás sufriendo y que buscar misterios donde no los hay no va a traer de vuelta a Alejandro. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Ricardo. ¿Puedes venir a mi oficina mañana temprano? Me dijo sin preámbulos. Encontré algo que necesitas ver. Y Valentina, trae a alguien de confianza contigo. Esto va a ser muy difícil de procesar. Cuando colgué, Sofía me miraba con una expresión que nunca había visto antes. No era preocupación de amiga, era miedo puro. ¿Quién era?, preguntó. Ricardo. ¿Quiere verme mañana para hablar sobre unos documentos de seguros? ¿Quieres que te acompañe? No es necesario, respondí, observando cómo sus hombros se relajaron ligeramente. Pero gracias por ofrecerte. Esa noche, después de que Sofía se fue, no pude dormir ni un minuto. Tenía la horrible certeza de que al día siguiente descubriría algo que cambiaría mi vida para siempre. Lo que no sabía era que la verdad sería mucho peor de lo que cualquiera podía imaginar. A las 8 de la mañana siguiente, dejé a Mateo con mi madre y manejé directamente a la oficina de Ricardo en el centro de la ciudad. Había dormido apenas 2 horas, pero mi mente estaba más alerta que nunca. Durante todo el trayecto, no podía dejar de pensar en la expresión de terror que había visto en el rostro de Sofía la noche anterior. La oficina de Ricardo era pequeña y funcional, con archivadores metálicos y una computadora rodeada de fotografías y documentos. Cuando entré, tenía la cara más sombría que le había visto en todos los años que lo conocía. «Valentina, siéntate», me dijo señalando una silla frente a su escritorio. «Lo que voy a mostrarte va a cambiar completamente tu percepción de los últimos meses». «Dímelo todo», respondí, aunque mi corazón ya estaba latiendo como si fuera a salirse de mi pecho. Primero, el accidente de Alejandro no fue un accidente. Ricardo abrió una carpeta llena de fotografías y reportes. Los frenos de su auto fueron saboteados de manera muy sutil pero letal. Alguien cortó parcialmente las líneas de freno para que fallaran exactamente en esa curva específica. El mundo se desplomó bajo mis pies. ¿Estás diciéndome que alguien asesinó a mi esposo? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, pero hay más. Ricardo sacó una serie de fotografías. Durante las últimas 3 semanas he estado siguiendo a tu amiga Sofía, como me pediste que investigara a las personas más cercanas a Alejandro. Las fotografías mostraban a Sofía en lugares que reconocí inmediatamente. El taller mecánico donde Alejandro llevaba su auto para mantenimiento. El edificio de apartamentos donde vivía soltero antes de casarse conmigo. El banco donde habíamos sacado nuestro préstamo hipotecario. ¿Qué estaba haciendo en todos estos lugares?, pregunté con voz temblorosa. Investigando la vida de Alejandro de manera obsesiva. Hablé con el mecánico. Sofía había estado preguntando sobre los hábitos de mantenimiento de Alejandro, qué días llevaba el auto, cuánto tiempo se quedaba en el taller. Ricardo hizo una pausa. Valentina, tu amiga había estado planeando esto durante meses. ¿Pero por qué? ¿Por qué Sofía querría matar a Alejandro? Porque no era a Alejandro a quien quería matar. Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Qué quieres decir? Ricardo sacó otro documento, un reporte de seguros que nunca había visto. Alejandro cambió la beneficiaria de su póliza de seguro de vida 6 meses antes de morir. Tú ya no eras la beneficiaria principal. ¿Quién era entonces? Sofía Hernández. El aire se me acabó por completo. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de escuchar. Pero hay algo más, continuó Ricardo despiadadamente. Alejandro no cambió esa póliza voluntariamente.
Encontré documentos falsificados, firmas imitadas, con una perfección que solo alguien muy cercano a él podría lograr. Alguien que conocía su letra, sus hábitos, sus rutinas íntimas. Sofía es psicóloga, no falsificadora de documentos. Sofía también estudió grafología durante su maestría. Está en su currículum académico. Además, tengo videos de cámaras de seguridad que la muestran entrando a la oficina de seguros, haciéndose pasar por ti, con identificación falsa, para hacer cambios en las pólizas. Me mostró las imágenes granuladas de video donde efectivamente se veía a una mujer con mi cabello, mi estatura, usando ropa que reconocí de mi propio closet. Pero cuando la cámara captó su perfil, era inconfundiblemente Sofía. Entonces el plan original era matarme a mí y cobrar el seguro haciéndose pasar por mí. Dije, más para mí misma que para Ricardo. Exacto. Pero algo salió mal. El día del supuesto accidente, Alejandro tomó tu auto porque el suyo tenía una llanta ponchada. Sofía había saboteado el auto equivocado. ¿Mi auto? Los frenos que cortó eran los de tu auto, Valentina. Alejandro murió en el accidente que estaba destinado para ti. La habitación comenzó a dar vueltas. Sofía había estado planeando asesinarme durante meses. Mi mejor amiga, mi confidente, la madrina de mi hijo, había querido matarme por dinero del seguro. Pero, ¿cómo iba a cobrar el seguro si yo estaba muerta? Tenía documentos falsificados que la establecían como tu hermana gemela perdida hace años, con derecho legal a reclamar tu identidad en caso de tu muerte. Es un plan increíblemente elaborado, que habría funcionado perfectamente si Alejandro no hubiera tomado tu auto esa mañana. ¿Y los encuentros secretos entre Alejandro y ella? Alejandro había descubierto las discrepancias en el seguro una semana antes de morir. Los encuentros eran porque él la estaba confrontando, exigiendo que confesara antes de que él te dijera todo. Por eso grabó esa conversación en su teléfono. Sabía que estaba en peligro. Todo encajaba de manera aterradora. Sofía había matado a Alejandro por accidente, pero había mantenido su fachada de mejor amiga para estar cerca de mí, probablemente planeando una segunda oportunidad para completar su plan original. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Esa es la parte que más me preocupa, respondió Ricardo con expresión sombría. Según mis fuentes, Sofía acaba de comprar un boleto de avión para esta noche. Vuelo sin retorno a un país que no tiene tratado de extradición. Se está escapando. O está terminando lo que empezó. Valentina, necesitas llamar a la policía ahora mismo. Y no regreses a tu casa hasta que ella esté arrestada. Pero ya era demasiado tarde. Mi teléfono comenzó a sonar con llamadas perdidas de mi madre. Cuando finalmente contesté, sus palabras me helaron la sangre. Valentina, Sofía vino por Mateo. Dijo que era una emergencia, que tú habías tenido un accidente y estabas en el hospital. Se lo llevó hace una hora. Mi hijo estaba en manos de una asesina. Y yo sabía exactamente lo que iba a pasar después. Llama a la policía ahora mismo, le grité a Ricardo mientras corría hacia mi auto. Mi madre seguía llorando por el teléfono, explicando entre sollozos cómo Sofía había llegado histérica diciendo que yo estaba grave en el hospital y que necesitaba llevarse a Mateo inmediatamente. Parecía tan desesperada, tan real, gemía mi madre. Tenía lágrimas en los ojos. Dijo que no había tiempo para explicaciones. Sofía había usado su entrenamiento como psicóloga para manipular perfectamente a mi madre. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar, cómo hacer que una abuela desesperada entregara a su nieto sin hacer preguntas. Mientras manejaba como loca por las calles de la ciudad, llamé al teléfono de Sofía. Sonó una vez antes de que contestara con una voz extrañamente calmada que me aterrorizó más que si hubiera estado gritando. Hola, Valentina. Supongo que ya hablaste con Ricardo. ¿Dónde está mi hijo?, le grité, casi perdiendo el control del volante. Mateo está perfectamente bien. Está jugando en el parque, sin idea de lo que está pasando. Es un niño tan dulce, tan inocente. Sería una pena que creciera sin su madre. Sofía, por favor,
Mateo no tiene nada que ver con esto. Si tienes problemas conmigo, resolvámoslo entre nosotras. ¿Problemas contigo? Se rió con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. Valentina, tú nunca fuiste el problema. Tú fuiste simplemente un obstáculo que necesitaba ser removido. ¿Por qué? ¿Por dinero del seguro? ¿23 años de amistad valían tan poco para ti? No era solo por el dinero, aunque el dinero era necesario. Era porque tenías todo lo que yo merecía tener. El esposo perfecto, el hijo hermoso, la casa soñada, la vida que yo había estado planeando desde que éramos adolescentes. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿De qué estás hablando? ¿Realmente crees que fue casualidad que conocieras a Alejandro en esa fiesta de la universidad? ¿Crees que fue casualidad que yo te lo presentara como un gran amigo? Su risa se volvió histérica. Yo había estado saliendo con Alejandro durante 6 meses antes de que tú aparecieras, pero cuando te conoció, se olvidó completamente de mí. La verdad me golpeó como un martillo. Tú estabas enamorada de Alejandro. Yo amaba a Alejandro desde antes de que tú existieras en su mundo. Pero él me dijo que yo era solo una gran amiga, que lo que tenía contigo era amor verdadero. Así que decidí ser la mejor amiga del mundo, estar cerca de ustedes, esperar mi momento. ¿Esperaste 4 años para matarme? Esperé 4 años para que él se diera cuenta de que había cometido un error. Esperé a que se cansara de ti, a que viera que yo era la mujer correcta. Pero cada año que pasaba, cada aniversario que celebraban, cada sonrisa que te daba, me confirmaba que nunca me iba a elegir mientras tú estuvieras viva. Llegué al parque principal de la ciudad, donde solíamos llevar a Mateo los domingos. A lo lejos pude ver a mi hijo en los columpios, completamente ajeno al peligro, jugando felizmente mientras Sofía lo observaba desde una banca cercana. «Te veo», le dije por teléfono. «Perfecto. Camina lentamente hacia acá. Sin policía, sin llamadas, sin movimientos bruscos. Una madre desesperada viniendo a buscar a su hijo que se perdió temporalmente. Me acerqué paso a paso, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Mateo me vio y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Mami, la tía Sofía me trajo al parque. Dice que es una sorpresa especial». Lo abracé con tanta fuerza que él se quejó. «Sí, mi amor, una sorpresa especial. Siéntate a mi lado», me ordenó Sofía en voz baja señalando la banca, «y escucha muy cuidadosamente lo que va a pasar ahora». Me senté junto a ella, manteniendo a Mateo entre mis brazos. Sofía parecía completamente normal, como si estuviéramos teniendo una conversación casual de domingo en el parque. «El plan original era simple», me dijo mirando hacia el horizonte. «Tu muerte parecería un accidente trágico. Yo estaría ahí para consolar al viudo desconsolado y a su hijo huérfano. Eventualmente, Alejandro se daría cuenta de que yo había estado ahí todo el tiempo, esperando, amándolo incondicionalmente. Pero mataste a Alejandro por error». «El peor error de mi vida», susurró con lágrimas reales rodando por sus mejillas. Cuando vi su auto destrozado, cuando supe que había muerto, algo dentro de mí se rompió para siempre. Entonces, ¿por qué no terminaste todo ahí? ¿Por qué seguiste fingiendo ser mi amiga? Sofía me miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Porque sin Alejandro, tú eras lo único que me quedaba de él. Su viuda, su hijo, su casa, sus recuerdos. Al estar cerca de ti, podía pretender que parte de él seguía vivo. Pero eso ya no es suficiente, ¿verdad? «No», respondió con una sonrisa que me helió la sangre. «Ahora quiero ser tú completamente». Fue entonces cuando vi el brillo metálico en su mano derecha, escondido debajo de la chaqueta, y entendí que nunca había planeado dejarme salir viva de ese parque. «Mateo, mi amor», le dije a mi hijo con la voz más calmada que pude. «¿Puedes ir a jugar en el arenero que está allá? Mami necesita hablar con la tía Sofía unos minutos». «¿Pero puedo venir después?», preguntó con sus ojitos brillantes de 3 años,
completamente ajeno al peligro mortal que nos rodeaba. Por supuesto, cariño, solo unos minutos. Cuando Mateo se alejó corriendo hacia el arenero, Sofía movió su mano derecha ligeramente, y pude ver más claramente el objeto metálico. Era una jeringa médica llena de un líquido transparente. Insulina en dosis masiva, me explicó con esa calma perturbadora. Para alguien que no es diabético, causa una hipoglucemia fatal en minutos. Parecerá un desmayo súbito, un problema cardíaco. Muy difícil de detectar en una autopsia si no saben qué buscar. ¿Y después qué? ¿Cómo planeas explicar mi muerte? Simple. Una madre devastada por la pérdida de su esposo que finalmente no pudo soportar el dolor. Te encontrarán aquí en el parque, desmayada mientras cuidabas a tu hijo. Yo seré la mejor amiga destrozada que llega justo después de la tragedia. Me haré cargo de Mateo, por supuesto. Es lo que cualquier madrina haría. La frialdad con la que había planeado cada detalle me aterrorizó, pero también me hizo entender algo crucial. Sofía había cometido el mismo error que había cometido con Alejandro. Había subestimado completamente a su víctima. Sofía, le dije mirándola directamente a los ojos. Hay algo que necesitas saber antes de hacer esto. ¿Qué cosa? Ricardo no está solo investigando el caso. Está trabajando directamente con la policía. Y yo no vine aquí sola. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi un destello de inseguridad en los ojos de Sofía. ¿De qué estás hablando? Mira discretamente hacia la entrada del parque. ¿Ves al hombre con la camiseta azul que está leyendo el periódico en la banca? Sofía giró ligeramente la cabeza y efectivamente había un hombre en la banca que describí. Ese es el detective Morales. Y la mujer que está empujando el carreola cerca de los columpios es la detective Silva. Has estado rodeada desde que llegaste aquí. Era mentira, pero una mentira convincente. Había aprendido de los mejores. Años de ver a Sofía manipular psicológicamente a otras personas me habían enseñado exactamente cómo plantar dudas en la mente de alguien. Eso es imposible, murmuró Sofía. Pero noté que sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Ricardo me siguió hasta aquí. La policía está esperando mi señal. Si me pasa algo, si hago un movimiento extraño, si no salgo de este parque con Mateo en los próximos 5 minutos, van a intervenir. Estás mintiendo. ¿Estoy mintiendo? ¿O estás tan obsesionada con tu plan perfecto que no notaste que cometiste el mismo error de subestimar a tu víctima 2 veces? Me incliné hacia ella, bajando la voz. La diferencia es que yo sí me di cuenta de quién eras realmente. En ese momento, como si hubiera sido planeado por el destino, mi teléfono comenzó a sonar. El nombre en la pantalla decía Ricardo, y lo puse en altavoz deliberadamente. Valentina, ¿estás bien? Estamos en posición. ¿Necesitas que intervengamos? Sofía me miró con una expresión de pánico puro. Su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos. Sofía, le dije con una voz que no reconocía como mía, tienes 2 opciones. Puedes entregarte ahora mismo y tal vez, solo tal vez, conseguir ayuda psicológica en lugar de cadena perpetua. O puedes intentar usar esa jeringa y pasar el resto de tu vida en prisión por el asesinato de Alejandro y el intento de asesinato mío. Tú no entiendes, susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo lo amaba. Lo amé desde que tenía 16 años. Todo lo que hice fue por amor. Lo que hiciste no fue amor, Sofía. Fue obsesión. Fue enfermedad mental. Y destruiste a la única familia que realmente te amaba por una fantasía que nunca iba a ser real. Lentamente, Sofía dejó caer la jeringa al suelo. Sus hombros se desplomaron y comenzó a llorar de una manera que me partió el corazón, a pesar de todo lo que había hecho. No podía soportar verte ser feliz con él, confesó entre sollozos. Cada día, cada sonrisa, cada beso que vi entre ustedes, era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Pero ahora que él está muerto, me di cuenta de que tampoco puedo soportar estar sin ustedes. Fue entonces cuando Ricardo y varios oficiales de policía realmente aparecieron,
corriendo hacia nosotros desde diferentes direcciones del parque. Mi mentira se había convertido en realidad. Ricardo había estado siguiéndome y había llamado refuerzos en cuanto vio la situación. Mientras arrestaban a Sofía, ella me miró una última vez con los ojos de la niña de 5 años que había sido mi mejor amiga. «Perdóname, Val», susurró. «Por favor, perdóname». Un año después, mientras escribo esto, Sofía está cumpliendo una sentencia de 30 años por el asesinato de Alejandro y intento de asesinato en mi contra. Acepto visitas familiares una vez al mes en la prisión estatal. Mateo está en terapia, pero es un niño increíblemente resiliente que está aprendiendo que algunas personas que decían amarnos realmente estaban enfermas. Ricardo se convirtió en la figura paterna que mi hijo necesitaba, y 6 meses atrás, me pidió matrimonio en el mismo parque donde casi perdemos la vida. Dije que sí. A veces el amor verdadero llega después de sobrevivir al amor tóxico. A veces las personas más cercanas a nosotros son las más peligrosas. Pero siempre, siempre hay una segunda oportunidad para la felicidad si tenemos el valor de reconocer la diferencia entre amor real y obsesión destructiva. Mi nombre es Valentina, y esta fue la historia de cómo mi mejor amiga trató de robar mi vida, pero terminó dándome la fuerza para construir una mejor. Si esta historia te impactó, dale like y cuéntame. ¿Alguna vez has descubierto que alguien cercano no era quien pensabas que era? Suscríbete para más confesiones reales.